La Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, publicada en el BOPA de 24 de septiembre de 2018, en su artículo 6, apartado 2F, sobre la información institucional, organizativa y de planificación, indica la obligatoriedad de publicar los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo. Y añade que, en especial, se publicarán las actas de los órganos selectivos y las resoluciones que pongan fin a los procesos correspondientes. Dicho artículo obliga, en consecuencia, al Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada a publicar las actas de las sesiones de los tribunales de los distintos procesos selectivos que se produzcan en el ámbito del Principado de Asturias. La Ley 8/2018 de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés regula en su artículo 2 la aplicación de sus disposiciones, entre otros, a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos, así como las sociedades mercantiles y fundaciones en las que tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo. La realidad es que, más de un año después de la publicación en el BOPA de la Ley Asturiana de Transparencia, el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, órgano desconcentrado de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, incumple la citada ley, eludiendo la publicación de las actas de los tribunales de selección de los procesos del ámbito de la Administración autonómica asturiana. Con este incumplimiento legal se coartan los derechos de las personas, que pueden ser cientos o miles, que participan en los procesos de selección para cubrir plazas de empleo público en Asturias, que tienen derecho a una información pública que refleje que la actuación de los tribunales de selección se ajusta a la legalidad y que sus decisiones responden a criterios objetivos que garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. No hay nada confidencial en el contenido de las actas. Todas las decisiones de los tribunales de selección, la motivación de las mismas, los votos particulares, la argumentación para estimar o desestimar las reclamaciones que interpongan los participantes en los procesos selectivos y todas las demás cuestiones que deben figurar en las actas deben ser públicas y publicarse para garantizar la transparencia del proceso selectivo. Es una exigencia de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. Las actas que contengan las preguntas de los exámenes se publicarán, como resulta obvio, después de celebrarse estos y no antes. Muchas administraciones y ayuntamientos asturianos ya lo están haciendo. Corbera es un ejemplo de buen hacer en esta materia. Y ante cualquier duda, les recomendamos, por clarificador, el informe del Defensor del Pueblo de Galicia ante una reclamación por un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. En consecuencia, y por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias propone a esta Xunta Xeneral que inste al Consejo de Gobierno al cumplimiento de la legalidad vigente por parte del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, ordenando la publicación de las actas de las sesiones de los tribunales de selección para garantizar el derecho de las personas que participan en los procedimientos selectivos de empleo público de la Administración del Principado de Asturias a la transparencia. Muchas gracias.